Un saludo, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales, aquellos que presencialmente están en este salón, también un saludo para ustedes. Hoy queremos continuar esta serie de estudios titulada Paternidad Responsable, con un aspecto importante que tiene que ver con la comunicación, y hemos puesto por título Entendiendo cómo escuchar para escoger el momento oportuno. Entendiendo cómo escuchar para escoger el momento oportuno. Así que, como siempre, les invito a tener un momento de oración para iniciar nuestro tiempo de reflexión, de estudio, en la palabra de Dios, mirando siempre el enfoque comunicativo, teniendo a nuestra Biblia como nuestra regla de fe y práctica. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que tú nos ofreces, nos regala a través de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos mucho, Señor, por la sabiduría que nos ofreces a través de tu palabra. Y, oh Dios del cielo, nos ponemos en tus manos también para que uses el débil instrumento humano para tu gloria y honra, y permita, oh Dios, que todos podamos entender estos importantes consejos que tu palabra nos ofrece con relación a la comunicación entre un hijo y su padre, Señor. En el nombre de ti oramos. Amén. Entendiendo cómo escoger el momento oportuno, y hablando y discutiendo un poco acerca de la temática de regalos, cuál sería el mejor don, cuál sería el mejor regalo para ofrecerle a nuestros hijos. Evidentemente la comunicación va a jugar un papel o un rol importante. Ese es uno de los regalos que como padres podemos ofrecerle a nuestros hijos. El regalo de escucharlo, el regalo de prestar atención. Vamos a mirar a lo largo de este estudio los beneficios que tiene el escuchar, y el escuchar de una manera activa, y el escuchar con el verdadero sentido que la palabra pues implica o encierra para con nuestras vidas. Ese es uno de los grandes regalos que podamos estarle ofreciendo a nuestros hijos y podemos estarle dando para que les vaya bien en la vida, y además también potenciar nuestras relaciones con ellos. Cuando miramos en Santiago capítulo 1, versículo 19, el conocido libro de Proverbios del Nuevo Testamento, la epístola de Santiago, como así algunos llaman a esta carta, escrita en el estilo de Proverbios, es decir, son una serie de consejos que debaten temas en particular, específicamente hablando de la temática de la comunicación. Dice así el apóstol Santiago: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Vean ustedes el énfasis que este versículo hace, el versículo del capítulo 1, versículo 9. Dice, tengan presente esto. Es decir, no lo pasen por alto, no lo tomen a la ligera, no dejen de tenerlo presente en todo su proceso educativo, en toda su labor como padres. Todos deben estar listos para escuchar. El proceso, aquí usa la palabra listos para escuchar, porque no siempre estamos listos para escuchar. Muchas veces estamos listos para responder, estamos listos para presentar una defensa, pero lo que la palabra nos aconseja por medio de este texto es que estemos listos para escuchar, para poder acceder o cumplimentar esta recomendación. Es importante que aprendamos a preparar nuestras mentes, a preparar nuestro espíritu, a adecuar con paciencia nuestro oído para que pueda cumplimentar este requerimiento que la palabra de Dios nos hace, el estar listos para escuchar. Y dice, y sean lentos para hablar. El proceso de rentalizar la posible respuesta que estemos dando tiene que ver o debe mediar un intervalo de tiempo de acuerdo a lo que el texto nos está haciendo referencia para procesar todo el cúmulo de informaciones que viene acompañada de la información verbal, la información
física, el uso de las palabras, en fin, que demos una respuesta que tenga un análisis conciso y consciente de cada uno de los elementos que han sido escuchados y demás. Y también para enojarse, lentos para hablar y lentos para enojarse, pero no nos habla de que estemos listos para escuchar. Cuando hablamos entonces con referencia a nuestros hijos, es importante que apliquemos este concepto a cabalidad, de una manera notoria, precisa, clara, para la educación de nuestros hijos. La capacidad de escuchar es un don de importancia espiritual. Es un don de importancia espiritual que uno debe aprender, y debe aprender para transmitirle a los hijos. Debe aprenderlo para darlo a otros, y muy en particular o muy en especial a nuestros hijos. Este es un regalo importante, ese hábito de escuchar. Y vamos a mirar en cuestión qué significa exactamente este proceso de escuchar y cómo tenerlo presente en nuestra vida. Dice el libro de Proverbios, el oído que oye y el ojo que ve, ambos lo hizo el Señor. El oído que oye y el ojo que ve, ambos los hizo el Señor. En otras palabras, está haciendo referencia a los órganos de los sentidos que tienen la capacidad de recepcionar cierta información. En el proceso de comunicación, la comunicación verbal también tiene una importancia, pudiéramos decir, extraordinaria. Por ejemplo, ahora en todo este proceso de la guerra entre Rusia y Ucrania, hay muchas personas especialistas en debatir o recabar información del comportamiento físico de las personas. Están vaticinando cierta enfermedad con mal de Parkinson, en este caso en Putin, y lo hacen basado en observaciones que tienen en su comportamiento físico. La Biblia nos está diciendo que el oído que oye y el ojo que ve, ambos hizo el Señor. Entonces nos está haciendo una referencia para que estemos prestando atención a estos elementos que son importantes para recabar el máximo de información en nuestros hijos. Cuando escuchas a tu hijo, lo nutres espiritualmente. Cuando tú nutres a tu hijo, lo estás nutriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque le estamos dando validez a sus sentimientos. Estamos dando valía a lo que él representa y a lo que él es. Hay una serie de pasajes en la palabra de Dios que nos animan a ejecutar fervientemente este proceso de escuchar, esta valía dentro de la comunicación para poder escoger el momento oportuno en el cual transmitir una información adecuada, precisa y que se vaya a quedar grabada en la mente y en las acciones también de nuestros hijos. Dice el Salmo 116, los versículos del 1 al 2, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, por cuanto Él inclina su oído a mí, lo invocaré toda mi vida. El salmista está diciendo que él se siente a gusto, se siente amado, se siente respetado, se siente tenido en cuenta, porque él entiende que Dios está escuchando su voz. Cuando él está clamando, cuando él está orando, cuando él va al templo a buscar dirección, él entiende que el Señor está escuchando, es decir, está prestando atención a lo que él está intentándole decir, o cuál es el padecer o el sentir de su corazón, y en ese proceso él se siente contento. Este es un pasaje importante a considerar. Si el salmista se siente de esa manera ante su Dios, ¿cómo se sentirán nuestros hijos a la capacidad o a la posibilidad de que sus padres lo escuchen? Fíjense ustedes que esta escucha no tiene que ver con censura, no tiene que ver con estar de acuerdo o en desacuerdo,
sino sencillamente la posibilidad de ser escuchado. Eso hace que el salmista se sienta contento con su Dios. De igual manera los hijos se van a sentir escuchados, tenidos en cuenta por su padre. Ellos dice el salmista que él ama al Señor. Y una de las razones por la cual lo ama es porque Dios lo escucha. Los hijos nos van a amar cuando se sienten escuchados o tenidos en cuenta por ese proceso. Este es un pasaje digno a considerar, digno a tener en cuenta en este proceso que estamos hablando de comunicación y de escuchar a nuestros hijos. Dice el proverbio de la siguiente manera: al que responde palabras antes de oír. Vean ustedes lo que esta sabiduría nos está contando. El libro de Proverbios nos está ofreciendo como consejo grato para nuestros oídos. Dice que al que responde palabra antes de oír, le es estupidez y vergüenza. Este pasaje de Proverbios nos está enseñando la gran necesidad o la importancia que tenemos como padre de escuchar, de prestar atención, de recabar toda la información posible de la comunicación que nuestros hijos nos están ofreciendo, ya sea desde el punto de vista verbal, ya sea desde el punto de vista físico, que nos están transmitiendo para poder tener una respuesta acertada. Y llama que es estupidez y vergüenza el no hacerlo de esa manera. El no hacerlo de esa manera. Es decir, el responder antes de haber tenido un análisis, pudiéramos decir, cabal de la información que está recibiendo. El responder antes de haber podido comprender todo el alcance, la dimensión, la profundidad de las palabras que una persona nos está transmitiendo, en este caso nuestros hijos. Este es otro pasaje digno de consideración en el tema que nos ocupa en este momento. Dice Jeremías capítulo 33 versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El proceso de clamar ya supone de que va a haber, si Dios nos está mandando a clamar, supone que va a haber un oído que está dispuesto a escuchar. Y Dios está diciendo, por medio del profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. En otras palabras, cuando clamamos a nuestro Dios y ofrecemos y vaciamos nuestro corazón en su presencia, Él siempre va a tener una respuesta adecuada para nuestras vidas y para nuestro funcionamiento o nuestro enfoque de accionar, o las acciones que vamos a estar llevando adelante. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, cuando oímos, obtenemos contenido o información. Es decir, una vez que prestamos atención, vamos a escuchar con contenido, es decir, en otras palabras, información que nos interesa a nosotros. Cuando escuchamos, demostramos preocupación y nos identificamos no solamente con la información que se comparte, sino también con el estado de ánimo de nuestros hijos. En otras palabras, es oír y escuchar son dos aspectos diferentes. Y nuestros hijos están demandando más un oído que escuche que un oído que oiga. Porque cuando oímos, recabamos información, pero cuando escuchamos más allá de la información, queremos entender todo el alcance de la información, de esa propia información que se nos está brindando o se nos está ofreciendo. Es muy importante entonces que entendamos ese momento propicio y ese momento oportuno para nuestra vida. Oír quiere decir que estamos concentrados en lo que sucede dentro de nosotros durante la conversación. Es decir, es que yo voy a estar mirando esa información que mi hijo está compartiendo, qué efecto está teniendo en mi vida. Ese es un proceso de oír. Por lo tanto, oír en cierta medida va a ser más limitado y va a tener un enfoque más endeble que para cubrir básicamente las necesidades
de comunicación que tienen nuestros hijos. Es importante entonces que oigamos, pero es más importante, como la palabra nos ha estado aconsejando por medio de los textos que citamos, que escuchemos. Porque escuchar quiere decir que estás tratando de comprender el sentimiento de tu hijo y que lo escuchas para su bien. Es decir, no solamente estás entendiendo la información que está transmitiendo sus palabras, sino que estás mirando sus gestos. Es decir, en otras palabras, no se está escapando nada de la información que está llegando a ti, ya sea por el oído, ya sea visual, ya sea a través del toque físico. Tu sistema está escuchando, está recabando todo ese cúmulo de información con la intención de entender el sentimiento de tus hijos. Es decir, que el escuchar tiene un impacto más profundo, mucho más, de un alcance mayor para el bien de nuestros hijos. Es decir, quiere comprenderlo en una dimensión o una cabalidad mucho mayor. Es decir, escuchar significa que no estás pensando con antelación. A veces cuando oímos, pero ya tenemos una respuesta preconcebida a esa información que estamos escuchando. Inmediatamente que tengamos una opción o una posibilidad, vamos a ofrecer una respuesta. Ese es lo que hace la persona que oye, pero la persona que escucha es una persona que no va a tener esta opinión o esta posición preconcebida, sino que va a esperar, se va a tomar un poco de tiempo para poder ofrecer un razonamiento más estable, más sabio, más integrador, con una respuesta más válida de esta información que estamos recibiendo de parte de nuestros hijos. Así que, padre, le estamos animando a que aprendas a escuchar. Evidentemente, para escuchar hace falta entrenamiento, hace falta que tengamos un poquito más de tiempo para hacerlo. Escuchar significa absorber por completo, es decir, absorber completamente lo que están diciendo. Por eso que escuchar es más integrador, porque no solamente abarca la información sonora que nos llega a través del idioma que pronuncian nuestros hijos, sino que abarca todos estos elementos que acabamos de mencionar. Es decir, que no vamos a estar juzgando lo que se dice, ni cómo lo dice el hijo, sino que vamos a estar intentando entender todo el paquete informativo que está llegando a nuestras vidas. Eso significa escuchar. Es decir, absorber por completo o absorber completamente este paquete informativo con la intención de poder dar una respuesta con más precisión. Si no te gusta el tono o las palabras y vas a reaccionar de manera inmediata, es decir, vas a perder el verdadero significado de lo que es escuchar. Si vas a responder de manera inmediata, es posible que seas conocido por una persona muy superficial. Es posible que sea como dice la Biblia, como alguien necio. Es el calificativo que dice la escritura. Y además también que pueda ser avergonzado porque no has entendido todo el alcance de la información que está llegando y ya tienes una respuesta que vas a estar que vas a estar comunicando o vas a estar transmitiendo. El primero se refiere al mensaje que tu hijo reserva de la forma de comunicación. La aceptación no quiere decir que estés de acuerdo con el contenido que es tu hijo. Si tú estás escuchando, no quiere decir que estés de acuerdo y que no hayas ofrecido aún una respuesta. No quiere decir que no la vayas a ofrecer en un momento debido o un momento señalado. Pero es bueno esperar ese momento. Y es bueno esperar ese momento con una información más completa, más cabal, más integradora, antes de ofrecer de manera abrupta una respuesta que no tenga en cuenta toda esa comunicación que estamos recibiendo de nuestros hijos. Es bueno que no estemos ansiosos, es bueno que estemos tranquilos, es bueno que tengamos un proceso de sabiduría y de análisis
en la información que estamos recibiendo. En otras palabras, escuchar significa que estás en condiciones de repetir, y este es un buen ejercicio para saber si estás escuchando, de repetir lo que tu hijo dijo, pero además que tú puedas expresar lo que piensa o siente de lo que él ha estado hablando. Es decir, si tú has escuchado de manera correcta, tú puedes repetir las palabras o más o menos la información de lo que tú has entendido, pero no solamente la información o el contenido informativo que sus palabras tengan, sino que además tú vas a tener la habilidad o la posibilidad de captar el sentimiento con el que estas palabras se han pronunciado. Por eso es que es más integrador el proceso de escuchar que el proceso de oír. Es importante esperar entonces ese momento, porque tú vas a tener mucho más sabiduría por los años de vida, mucho más experiencia por los años de vida, mucho más alcance por tu propia relación con el Señor, y además por ser padre, eso te va a capacitar para que puedas pedirle a Dios la sabiduría necesaria para dilucidar o desarmar e integrar toda la información que tu hijo te está escuchando. Así que un buen ejercicio entonces es que tú seas capaz de repetir lo que tu hijo está diciendo. Tómate tu tiempo, piensa con detenimiento, no te apresures a dar una respuesta iracunda o una respuesta que no vaya a entender o no vaya a tener todo el alcance que tú tengas para tu vida. Es decir, en otras palabras, escuchar es una habilidad que se aprende. Escuchar se aprende. No nace en este mundo con la capacidad de escuchar. Uno tiene que aprender a calmarse, aprender a no reaccionar de manera abrupta o apresurada ante las diferentes reacciones o palabras que nos están llegando, sino que uno pueda tener esta posibilidad. A tu mente y oído se le puede enseñar a que aprendan a desmenuzar esta información y que lo hagan con agudeza para obtener la mayor cantidad de información posible que te permita dar un consejo lo suficientemente razonable y lo suficientemente cargado de sabiduría celestial para con tus hijos y para con tu familia. Es muy importante que aprendamos entonces a escoger ese momento, pero para ello es relevante que aprendamos a escuchar. El capítulo 13 del Evangelio según Mateo, los versículos del 13 al 15, dice: por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos lo que el profeta Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen, y miren ustedes la expresión, apresuradamente, oyen apresuradamente. Recordemos el proverbio que nos ha recomendado que cuando oímos de esta manera apresurada, es para vergüenza. No lo estamos haciendo de manera correcta. Dice: y han cerrado sus ojos, otro de los órganos que nos permite captar información. En este caso el Señor está hablando de que han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Qué mensaje tan importante está ofreciendo el Señor. Pero por falta de escuchar, la importancia del mensaje no está llegando al corazón. ¿Por qué? Porque tienen sus oídos cerrados, sus ojos cerrados, de manera que como lo hacen de tan apresurado, lo hacen o escuchan o ven de manera tan apresurada, es decir, no están escuchando, sino que están mirando de manera superficial, apresuradamente, dice, porque se le ha engrosado el corazón y oyen pesadamente. No vaya a ser que de esos mismos aspectos, en otro evento igualmente importante como es
el entender a nuestros hijos, no seamos capaces de comprender a cabalidad el mensaje que nos están transmitiendo. En este texto, el mensaje que se transmite es un mensaje de salvación, pero el hecho de no escuchar de manera adecuada hace que los oyentes estén recibiendo un mensaje crucial, trascendente, extraordinario, imposible de pasar por alto, el mensaje de salvación. Por no tener la capacidad de escuchar, el mensaje se distorsiona. Ahora, los grandes padres que saben escuchar, lo hacen ¿con qué intención? Lo hacen con la intención de comprender a sus hijos, de comprenderlo en toda su dimensión, en toda su cabalidad, en todo su sentido, de comprenderlo a plenitud, pero también para disfrutarlo. Cada uno de los hijos, sobre todo en los estadios pequeños de menor edad, a veces inventan palabras, a veces hacen reacciones que son muy cómicas, que nos alegran la vida. Después, cuando son más adultos, también tienen sus reacciones que también son importantes, teniendo en cuenta los diferentes aspectos. Disfrutar a nuestros hijos en cada uno de esos elementos. Además, para aprender algo de ellos. Como padres a veces pensamos que solamente estamos para transmitir, para enseñar, pero también podemos aprender mucho de nuestros hijos. Es bueno que estemos o que establezcamos ese proceso de escuchar con la intención también de aprender de ellos, porque ellos tienen mucho, pero mucho que enseñar también a nuestras vidas. Y ese es un proceso muy extraordinario donde la maravilla de escuchar también se hace notorio o se hace latente, para darle también ayuda, asistencia, consuelo cuando están desanimados. Pero ¿cómo poderlo hacer? Si estamos solamente oyendo su expresión corporal, la posición de sus manos, hacen que podamos tener esos elementos y demás para mostrarle amor a nuestros hijos. Cuando nos enfrentamos entonces a este proceso de escuchar, tenemos que saber que hay grandes obstáculos en esa intención de escuchar a nuestros hijos. Uno de ellos es la actitud defensiva. Cuando estamos ante nuestros hijos con una actitud de defensa, vamos a perder el mensaje si nuestras mentes están ocupadas en ofrecerle a ellos una respuesta. Si estamos pensando en dar una respuesta, ¿de qué manera vamos a escuchar? No podemos hacer dos cosas bien en el mismo tiempo. Entonces, si estamos ya preelaborando una respuesta, nos vamos a perder muchos ingredientes que están llegando a través de los ojos, como nos decía el texto, a través del oído o de las palabras que llegan a nuestros oídos, y nos perdemos esa información, pero tenemos una respuesta preconcebida, ofrecida, pero que no va a captar todo el proceso de escuchar en ese proceso. La actitud de defensiva, entonces, escuchar es más que oír lo que se está diciendo. Eso tenemos que tenerlo presente. Escuchar es más que oír lo que se está diciendo. Escuchar quiere decir que te pones en una posición, de responder a cualquier cosa que te estén contando. Entonces, tienes que pasar un poco por alto este sentido de querer tener una respuesta inmediata, y más bien enfocarte en tener toda la información concerniente en todas las dimensiones posibles, para tener, basado en esa información, una respuesta que sea más adecuada y que responda más a las necesidades que nuestros hijos están teniendo en ese momento o en ese lugar. Cuando tu hijo sabe que lo escucha, va a confiar en ti. Cuando tu hijo sabe que tú lo estás escuchando, él va a confiar en ti y se sentirá también salvo contigo, a salvo, tranquilo, protegido, refugiado, y siempre que él tenga esa necesidad va a correr a ti. No hay muchas personas que estén dispuestas a escucharnos en este mundo. Hay muchas personas que nos oyen, pero no hay muchas personas que estén dispuestas a escucharnos, porque como estamos mirando, el proceso de escucha es mucho más amplio, mucho más abarcador, mucho más significativo. Si eres alguien que sabe escuchar, estarás en mejores condiciones para que Él te invite a su vida, y también que tú le puedas ofrecer
una respuesta lo suficientemente digna y lo suficientemente satisfactoria para sus problemas. Oír y escuchar, entonces podemos concluir que son dos actividades diferentes. Lo hemos estado mencionando a lo largo de este estudio. El objetivo del oír, el objetivo del primero, es el contenido, la información. La información que estamos oyendo, pero el escuchar es mostrar empatía. ¿Y saben qué es empatía? Alguien la describió como aprender a ponerse el zapato de nuestros hijos. Aprender a vivir las tensiones que él está viviendo. A aprender a valorar el impacto informativo que él está, o sobre el cual él está sumido. Ese es el proceso de escuchar. Es decir, escuchar es comprender en su totalidad a nuestros hijos. Tenemos que crear estas habilidades para hacerlo. Hay unas buenas maneras para establecer la comunicación. Una de ellas es la comunicación mediante el contacto físico y la mirada. Qué importante la comunicación por medio del contacto físico y la mirada. Escoge un buen momento para comunicarte. Es también otra cosa importante. Saber escoger el momento es parte de la sabiduría. Es un eslabón importantísimo. Igual que el contacto físico y la mirada. Mirar a la persona con la cual estamos. ¿Por qué? Porque si no lo miramos, parte de la información se está perdiendo. Como os decía el texto que citamos anteriormente, si nuestros ojos han sido cerrados, hay parte de la información que se está perdiendo. Es importante que tengamos este concepto claro. La Biblia siempre viene en nuestro auxilio a darnos gratos consejos. Es muy grato dar la respuesta adecuada, dice la palabra de Dios, y más grato aún cuando es oportuna. Vean ustedes, es grato tener una respuesta adecuada una vez que usted ha escuchado toda la información, pero también saber escoger el momento oportuno para darla puede ser o es más grato aún, de acuerdo a lo que este texto que el sabio Salomón pues da en su escrito nos encierra. ¿Cómo entonces mantener una buena comunicación? Aproveche al máximo los momentos juntos. Decimos que la vida es corta, pero también decimos que la vida es bella. Que es relevante entonces aprender a vivir esa belleza de la vida sin perder ninguno de los momentos trascendentes que ella misma nos está ofreciendo, que ella misma nos está regalando. No perder el tiempo nos ayuda a ganar tiempo. Es muy, pero muy loable que como hijos de Dios, que como creyentes, estemos aprovechando el tiempo que Dios nos regala juntos, porque el tiempo que perdemos no va a retornar, no va a regresar nunca. Dar a tu hijo el momento para que se exprese. A veces como padres pensamos que nos la sabemos todo y que tenemos siempre esa capacidad de legislar, pero darle a tu hijo la posibilidad de expresar hace que sus ideas se organicen mejor, hace también a que su sentido, su manera de ver la vida, él lo pueda verbalizar, lo pueda sacar fuera y lo pueda exponer a que sufra determinadas modificaciones con relación a las personas que están a su alrededor. La Corte Suprema de los Estados Unidos, estos días que ha estado en ciertas deliberaciones, pudiéramos decir que han sido muy controversiales, digo, lo que ha provocado, no lo que están haciendo. Él tiene un sistema, y es que el juez más joven, una vez que la Corte se ha reunido y han elaborado un proyecto de ley, el juez más joven se lleva ese proyecto y él comienza sobre lo que ya está elaborado a hacer sus correcciones, sus añadiduras, sus omisiones, a pensar en otra dimensión. Una vez que este juez más joven, o el más joven nombrado, no más joven por edad, finaliza, lo pasa al siguiente, así sucesivamente hasta que llega al final. Ellos elaboran todo este proyecto y se reúnen todos para entonces finalmente dictar o hacer la ley en sentido general. Qué bueno ofrecerles a nuestros hijos esa sabiduría, la sabiduría que se puedan expresar y que puedan también salir adelante con cada uno de estos momentos, y que su proyecto, que a lo mejor no se puede mirar tan abarcador
como la vida de todo un país, pero que nuestro pequeño país, la familia, nuestro hogar, es tan importante que es relevante que tengamos en cuenta cada uno de estos detalles y cada uno de estos aspectos. Dar a tu hijo la oportunidad o el momento para que se exprese. En otras palabras, también es importante que seamos halagadores y positivos. Cuando hablamos de este sentido del halago y el positivismo, no estamos hablando de que nos vayamos de bandazo a que siempre tengamos ese criterio. Pero, qué importante que usted esté siempre incentivando las buenas ideas, que usted siempre esté halagando. A veces los padres son demasiado severos y a veces están continuamente cazando faltas en los hijos, cuando a ellos también les hace falta el estímulo de saber que han hecho cosas bien y que de esas cosas que han hecho bien aún las pueden perfeccionar y las pueden hacer mejores. Y que si todas esas cosas que ellos están pensando las traen al seno de la familia y la familia las elabora y las acciona sobre ellas, aún pueden ser mejores y pueden ser también o tener un impacto más al colectivo familiar y puede ser más enriquecedor para su vida. Es por lo tanto por esa razón que le agradecemos a ustedes por su presencia, le agradecemos a cada uno de ustedes por su sintonía y le invitamos a que usted pueda entender cómo escuchar, pero también pueda escoger el momento oportuno para poder transmitir esa sabiduría que usted tiene también para compartir con sus hijos. Y permite el Señor que su familia, nuestra familia, la familia de los hijos de Dios, la familia del mundo entero, pueda estar cada día creciendo, cada día potenciándose y cada día desarrollándose de una manera más y más extraordinaria, de manera que tengamos un impacto positivo en la sociedad. Que Dios les bendiga y ha sido un placer poder compartir juntos.